Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Nadie imaginaba en la política y afuera de la política también, no hace mucho tiempo, que las elecciones legislativas del domingo iban a tener un significado tan crucial. No es que no la tengan siempre las elecciones legislativas, pero esta adquiere una particularidad y es que se deberá formatear una nueva manera de gobernabilidad en la Argentina. Una connotación que no suelen tener todas las elecciones legislativas. Y tiene esa connotación por varios factores. En 2023 el triunfo de Milei terminó con un sistema, rompió un sistema de partidos o de coaliciones, en ese momento ejemplificado por el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. La ruptura de ese sistema no generó el nacimiento de otro, sino que se apuntaló sobre un personalismo muy ostensible de parte de Javier Milei. Un personalismo que tuvo una compañía muy importante durante un largo tiempo, que fue su política económica vinculada a la baja de la inflación. Y que marca una cuestión que habría que tener en cuenta ahora que Milei no está en su momento de auge. El presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron un proceso de ajuste muy severo que permitió efectivamente en un año y meses bajar la inflación de lo que había sido el 211% anual que dejó Sergio Massa y Alberto Fernández a aproximadamente un 30%. Claro, pero esos mecanismos bruscos tienen un costo. Y cuando uno lo compara con otras experiencias, se da cuenta que los tiempos utilizados fueron muy distintos. Vamos a poner 4 casos. Israel en la década del 80 tenía una inflación del 500% anual, pero le llevó no menos de 5 años comenzar a bajarla y un poco más de 5 años llegar a la inflación que tiene hoy, que es del 2% anual. Y podríamos referirnos a casos regionales. México, Chile, Colombia, todos bajaron de inflaciones, no como la de Israel, pero de inflaciones muy altas, a inflaciones de un dígito. Digo, Chile, por ejemplo, comenzó ese proceso al final de la era pinochetista, lo profundizó la democracia y en septiembre, o sea, el mes pasado, registró una inflación anualizada de 4.4%. Y ese momento libertario del cual hablaba yo, con la baja inflacionaria muy acelerada, no estuvo acompañado por un crecimiento político. Al contrario, los libertarios, en lugar de pensar en esa construcción y de buscar a sus aliados naturales, en este caso el PRO de Mauricio Macri, prefirieron confrontar, prefirieron combatirlo. El punto culminante de esa confrontación fue la decisión de enfrentarlo en la ciudad el pasado mes de mayo, cuando la Libertad Avanza derrotó al PRO por una diferencia importante, pero teniendo en cuenta algo, sumó solo 1/3 de votos para el triunfo, no más que eso. La inflación y la manera de descenderla fue dejando espacio a otras cosas menos esplendorosas en este tiempo del gobierno libertario. Escasez de ingresos, caída del consumo, falta de empleo. Acompañado por una volatilidad financiera que ni siquiera la recurrente intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, e incluso del propio Trump, aunque Trump a veces con sus declaraciones ayuda muy poco, decía, no lograron frenar la volatilidad del mercado. Lo que presenta a Milei ante este desafío electoral del domingo con 2 déficits simultáneos. El político
del cual ya hablamos, y el económico, del cual estamos hablando ahora. Y ese correlato tiene vinculación con errores cometidos por el gobierno de Javier Milei. Diría 3 aspectos que se podrían marcar. En primer lugar, la idea de autosuficiencia que tuvo este gobierno desde que llegó. Segundo, la falta de comprensión para entender que aquello que sirve para ganar una elección no sirve necesariamente para gobernar. Y en tercer lugar, la incapacidad para trasladar ciertos acuerdos con sectores de la oposición al plano electoral. Y hablando de los ciertos acuerdos con la oposición, nos detenemos brevemente en un dato estadístico que tiene que ver con lo que fue la Libertad Avanza el 2024 en el Congreso, donde logró sacar leyes importantísimas, como la Ley Bases, y lo que ha sido en el curso de este año. Se han realizado 27 sesiones en el Congreso y el oficialismo ganó una sola votación. Y no fue para aprobar una ley, fue para evitar que fuera derogado un decreto de necesidad y urgencia. Y ese plano, como venía diciendo, se trasladó a lo electoral, donde la Libertad Avanza desechó la posibilidad de alianzas con fuerzas provinciales, donde las hizo fueron de manera excepcional. E incluso tuvo un forcejeo inexplicable con el PRO, tanto en la ciudad como en la provincia, para la integración de las listas. Y llegó en ese recorrido hasta el fatal 7 de septiembre, cuando se produjo la debacle en Buenos Aires, que lo sumergió al gobierno en un tobogán al que todavía no le ha podido poner un freno definitivo. Empujado por otro aspecto no menor, el de la corrupción, el de la falta de transparencia, sintetizado en 3 casos. El de las criptomonedas, que involucró al propio presidente; el de la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucró en presuntas coimas a la hermana del presidente, Karina Milei; y el del diputado José Luis Esper, que debió resignar su candidatura, su primer candidatura a Buenos Aires, en manos de Diego Santilli, por sus aparentes vinculaciones con un empresario que tiene una causa por lavado de dinero y narco en Estados Unidos y que fue extraditado por la Argentina. Y así es como progresivamente el aura de Milei y el aura del gobierno libertario comenzó a disiparse, a diluirse. Milei dejó de ser el líder mágico, la Libertad Avanza empezó a sufrir deserciones internas, se vio en el Parlamento, la convivencia se hizo muy difícil en el poder, con internas muy fuertes entre Santiago Caputo y Karina, se perdió conducción, se perdió liderazgo y la oposición, que estaba arrinconada, se atrevió a asomar la cabeza. Por esa razón, como decíamos al comienzo, esta elección es tan crucial, porque cambió todo en poco tiempo. Y porque uno se pregunta si Milei va a ser capaz de cambiar con esa misma rapidez y con esa misma intensidad. Porque debe reordenar su gobierno y abrevar en fuentes de la política clásica que tanto le disgustan para recorrer el camino hasta el 2027. Por eso no es para nada aventurado asegurar que Milei deberá empezar de nuevo. Así arranca la edición de Datos de hoy.